Hola, mi nombre es Jonathan Guamán, soy estudiante de la carrera de medicina de la SPOCH y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante dentro de fisiología. Bien, el día de hoy vamos a tratar sobre el tema de regulación ácido-básica, que es el tema que corresponde al capítulo número 31 del Tratado de Fisiología Médica de Guyton y Hall, que lo podemos encontrar en su 13ª edición. Para hablar de forma rápida, la regulación ácido-básica va a incluir un término muy específico que se refiere a el correspondiente pH, que es un término que ya se ha venido utilizando desde la escuela, y es por esa razón que nosotros ya teníamos el conocimiento previo que nuestro cuerpo va a presentar un pH normal de aproximadamente unos 7 a 7,5. Eso ya lo teníamos como conocimiento previo desde la escuela o desde el colegio, como se lo quiera decir. Bien, si nosotros hablamos del pH, estamos hablando del potencial de hidrógeno. Es por eso que si nosotros decimos potencial de hidrógeno, estamos hablando o estamos incluyendo a un elemento muy importante. Y es el elemento que vamos a tratar el día de hoy, que es el hidrógeno. ¿No es cierto? Este hidrógeno va a establecer la cantidad de pH, si es un pH alto o es un pH bajo. Pero el objetivo del día de hoy es establecer cómo este hidrógeno llega a convertirse en 7, o por qué se dice que es 7 o un número similar al 7, y puede ser 7,2, 7,3, entonces vamos a establecer eso, ¿no? Al igual que los otros compuestos que tenemos en nuestra tablita, que les voy a poner aquí, al igual que todos esos compuestos, esos elementos, esos átomos, el hidrógeno también va a estar regulado o va a corresponder va a ayudar a una homeostasis corporal. Es así que si nosotros nos establecemos, al igual que todos los otros elementos, ¿no? Aquí tenemos un nombre, vamos a dibujar rápido un nombre, eso, vamos a tener. Decimos que si una persona ingiere, hipotéticamente hablando, 100 iones de hidrógeno, debe ser la misma cantidad de iones que él excrete. Puede ser a través del aire que expiramos, a través también de la orina, o puede ser por otro mecanismo que ya les voy a ir explicando, ¿no? Entonces va a ser lo mismo, ¿no? Esto va a estar regulado. ¿Para qué? Para que exista una homeostasis corporal, como cualquiera de los otros elementos que tenemos en nuestra tablita. Pero podemos darnos cuenta que en nuestra tablita también tenemos al sodio, tenemos al potasio, tenemos al calcio, tenemos al magnesio, pero no tenemos al ion hidrógeno. Pero si somos o bajamos un poquito más, encontramos que se establece pH. ¿Por qué? Aquí podría surgir la primera duda. ¿Por qué, si este elemento es muy importante, por qué no se establece como tal solito al hidrógeno y tiene que establecerse como pH? Entonces, esto también va a ser una duda que el día de hoy les voy a hablar para que quede muy claro. Entonces hasta ahí vamos a borrar para poder seguir explicando, ¿ya? Entonces vamos a ver por qué tiene que aparecer como pH y no solo como hidrógeno. Bien, ahora a manera de explicar un poquito las bases de esta pregunta, vamos a tomar en cuenta al ion sodio, ¿ya? Para poder entender un poquito mejor, vamos a tener en cuenta al ion sodio. El ion sodio, hablamos, esta va a ser nuestra célula. Esta va a ser nuestra célula. En la tablita nos dice que en el espacio extracelular, hablando de que de mili equivalentes por litro, ¿no? Hablando de mili equivalentes por litro, nos dice en nuestra tablita que tenemos 142 extracelularmente y 10 intracelularmente. Pero como les decía, no hay en la tablita, no existe uno para el hidrógeno, puesto que las concentraciones de hidrógeno son demasiado pequeñas, son demasiado pequeñas. Es así que si nosotros estaríamos hablando de una concentración extracelularmente
estamos diciendo que existe 0,00004. ¿Qué cosa? 1000 equivalentes, pero ¿de qué ion? Del hidrógeno. Entonces podemos, ahí sí ya tenemos, o podemos complementar, que el hidrógeno corresponde a 0,004 mil equivalentes, pero en el líquido extracelular. Esta cantidad corresponde a 3.5 millones. 3,5 millones menor que la concentración de sodio. Entonces podemos darnos cuenta aquí que la cantidad de hidrógeno es demasiado pequeño. Y para poder entender este 3,5 millones, vamos a poner o vamos a hablar un ejemplo que podría ser nuestro Ecuador, ¿no es cierto? Entonces voy a dibujar aquí a nuestro Ecuador. Se sabe que los ecuatorianos correspondemos unos 17, 18 millones de habitantes, ¿no es cierto? Pongamos 17 pongamos 17,5, ¿ya? 17,5 millones de habitantes. Estos vendrían a ser, aquí en este ejemplo, para poder entender, estos vendrían a ser nuestros sodios, ¿ya? 17,5 millones de sodios existen en nuestro Ecuador. Ahora, ¿a qué se refiere este 3.5 millones? Que aquí por los 17.5 millones de sodios que existen, se va a establecer solo 5 hidrógenos. Como podemos ver, es una cantidad inmensa, es una cantidad extremadamente grande. Y si hacemos la comparación o hacemos la demostración, vamos a multiplicar, ¿no es cierto? Por cada 5 hidrógenos hay 17.5 millones de sodio. Entonces vamos a ver, el 5 multiplicamos por este 3,5 millones y podemos ver que es 17.5 millones. Entonces, aquí va a aparecer un término muy especial que quisiera que lo mantengamos o recordemos esta palabrita, que es precisión o precisa, ¿ya? Esta palabrita quisiera que tomemos en cuenta a la hora de hablar de la concentración de este ion. De manera que si nosotros reducimos, o bueno, nuestro organismo reduce o eleva las cantidades, las concentraciones de hidrógeno, va a cambiar totalmente. Es así que si nosotros solo bajamos un ion hidrógeno, bajamos a 4. Si pasa eso, si bajamos a 4 iones hidrógeno, el sodio habría bajado a 14 millones de sodios. Entonces podemos darnos cuenta que su concentración, nuestro organismo debe ser preciso, debe ser exacto para que estas concentraciones puedan establecerse de forma exacta. Porque si se da una pérdida de un solo ion hidrógeno, las concentraciones de sodio, hablando en forma de comparación, también tendrían que bajar y tendrían que perder en este caso 3 millones, 3.5 millones. Entonces por eso que la precisión son algunos términos que se nos aparecen aquí. Y bueno, es la propia derivación de esta palabra, ¿no? Ácido y base. Ácido y base. ¿Qué son cada una de ellas? Desde ya sabemos que son totalmente opuestos y que no se llevan, ¿no es cierto? Pero ¿qué son? Vamos a hablar que el ácido y la base van a ser moléculas. Moléculas principalmente. Son moléculas o compuestos, se lo puede decir así. Son moléculas o compuestos que, aquí está la principal diferencia. Vamos a escribir en una forma simple para poder entender. Donar y recibir. ¿Qué hace un ácido? Un ácido va a donar, a regalar o a ceder. ¿Qué cosa? ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De la regulación ácido-básica. Estamos hablando por ende del pH. Y el pH se refiere a un ion específico que es el hidrógeno. Entonces, ya vámonos encaminando, que nos dice que el ácido es aquella molécula que dona. ¿Qué? Dona, regala, cede. ¿Qué? ¿Qué cosa?
va a donar los iones hidrógeno. Por otro lado, la base va a ser aquella molécula que reciba esas donaciones, que reciba los iones hidrógeno. Vamos a poner unos ejemplos para poder entender. Un ejemplo muy sencillo de explicar es el ácido clorhídrico, ¿no es cierto? El ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico se va a ionizar. ¿Qué se refiere el término ionizar? La ionización corresponde a la descomposición de alguna molécula o compuesto en iones. Ah, ya, entonces, este ácido carbónico se va a descomponer en iones. Eso significa la ionización. ¿Y en qué se va a descomponer? Se va a descomponer en un ion hidrógeno y en un ion de cloro. ¿No es cierto? Este ácido va a donar su ion hidrógeno. Entonces estamos hablando, o ya podemos entender igual que cumple con la conceptualización de un ácido, porque un ácido era aquella molécula que donaba un iones o un ion de hidrógeno, y aquí está donando un ion de hidrógeno. ¿Es un ácido? Sí. Vamos a hacer otro ejemplo rapidísimo. Tenemos al ácido carbónico, que es H2CO3. Este ácido carbónico también se va a ionizar. Ya sabemos que es ionizar, descomponer en iones. Se va a descomponer en un ion de hidrógeno y también se va a descomponer en un ion de bicarbonato. Recordemos que el bicarbonato es CHO3. Bien, entonces aquí también se puede evidenciar, perdón, aquí era más, se puede evidenciar que era una molécula que ahora acaba de donar un ion de hidrógeno. Por lo tanto, corresponde a una base. Ahora, ¿cuál sería un ejemplo de una base? Sería este mismo ion bicarbonato. Entonces vamos a partir desde ahí. Sería este mismo ion bicarbonato. Porque debemos entender que nuestro cuerpo es demasiado sabio. La naturaleza, o Dios como se lo quiera llamar, fue demasiado sabio para establecer que nuestro cuerpo realice las funciones que Él requiera. Entonces, si nuestro cuerpo es tan absolutamente, o bueno, podría tomarlo al bicarbonato y agregarle un hidrógeno, con la finalidad de ¿qué? De volver a formar el ácido carbónico. Entonces, establece, aquí decimos que es una molécula que recibió un ion hidrógeno y se convirtió en un ácido, o puede ser en otro compuesto. Pero entonces cumple con la regla que dice, es una molécula que recibe iones hidrógenos, por lo tanto es una base. Hasta ahí podemos decir con respecto a los ácidos y a las bases. Pero debemos tomar en cuenta que aquí también los ácidos y las bases se van a subclasificar. ¿En qué? En un ácido fuerte y en un ácido débil. De igual manera, las bases se van a subclasificar en una base fuerte y en una base débil. ¿No es cierto? Entonces, ¿a qué se refiere con fuerte y débil? Decimos lo mismo, pero con estos otros términos. Ácido, molécula que dona hidrógenos, pero un ácido fuerte es la molécula que dona hidrógenos de forma rápida. Este es muy rápido, esto se da en cuestión de segundos, en milisegundos, ni siquiera en segundos, en una fracción de segundo, este ácido va a reaccionar, va a liberar iones hidrógeno. No así el ácido débil, que este va a ser lento. Va a liberar, es una molécula que va a liberar, que va a regalar, que va a donar iones de hidrógeno, pero de una forma lenta, que incluso puede llegar a tardarse un par de minutos. De igual manera, la base estamos hablando de moléculas que reciben hidrógenos, pero la fuerte es aquella que es rápido. Aprovecha esta base con la finalidad de hacerlo rápido, de absorber rápidamente. Y por lo tanto la débil va a ser aquella base lenta. Y ya entendemos a qué se refiere con los términos base fuerte, base débil. Pero aquí también
Borro esto para poder explicar una partecita de las bases. Aquí también se lo puede llamar alcalino. Alcalino, ¿por qué se puede llamar esta misma o por qué tiene una semejanza con el término alcalino? Recordemos que en química, química general, se aprendió la tabla periódica y había, a manera de una explicación rápida, aquí podemos obtener nuestra tabla, así más o menos, y establecía un grupo, ¿no es cierto? Un grupo, este grupo que correspondía a los álcalis. Al grupo de los álcalis. Este grupo iba a estar conformado por el hidrógeno mismo, por el sodio, por el potasio. Entonces, estos van a formar lo que son las bases. ¿Con qué? Más la unión de este compuesto base, del OH. Entonces, como les decía, todas aquellas moléculas o partículas que reciben a quién, al hidrógeno, van a llamarse bases. Entonces es así que tenemos la base, una de las bases más conocidas, que es el KOH, que es ¿la base de qué? La base de potasio. Estos compuestos van a ser las bases y van a estar formados por los álcalis. Por lo tanto, las bases también se puede utilizar como, el álcali puede utilizarse como un sinónimo de base, porque estamos hablando de aquellas moléculas igual que reciben a los iones hidrógeno. Bien, he hablado sobre las generalidades con respecto a la regulación ácido-básica que presenta nuestro organismo. También lo podemos encontrar en el capítulo número 31 de nuestro libro de Guyton y Hall. Quiero aprovechar para enviar un saludo cordial y atento a la doctora Shirley Rosero, docente de la Cátedra de Fisiología 1 de la Escuela de Medicina del Sport. A la vez quiero extenderle un gran agradecimiento por su labor como docente, como mentora para muchos de nosotros como los estudiantes. Esperamos y personalmente espero que la vida y Dios la premien de la mejor manera, esperando que muy pronto nos volvamos a ver y que tenga muchos éxitos en su vida profesional. Muchas gracias.